Movistar con todo, con Movistar Fibra, Movistar TV, línea móvil, con tu música en el Movistar Arena. Y nosotros también tenemos un programa con todo lo que estás esperando ver y mucho más. Bueno, Brenda, chin chin. Chin chin. Un placerazo para mí. Hace poco hice una clase con Brenda de 5 ritmos. La verdad es que me la había recomendado Stanislao Bajrach, también a quien entrevistamos para Destacados, y me dijo poner el cuerpo en movimiento. Y a mí me estaba faltando eso, y creo que vos representás esto de encontrar la propia esencia, dejar que el ser aparezca o ayudar a que el ser aparezca, o la esencia que quedó tan ahí en el fondo, a través de esto que das vos, estas clases que das vos, que son 5 ritmos. Todo tuyo, Brenda. ¿De qué se trata 5 ritmos y qué es lo que buscas o cómo llegó a vos, ¿no?, en tu vida? Podría empezar diciendo que Gabrielle Roth, que es la creadora de esta práctica que murió, hizo una pregunta que a mí me atravesó, que es: ¿tienes la disciplina de ser un espíritu libre? Y te diría que para mí esta práctica es el arte de poner el cuerpo en movimiento para encontrarnos con nuestra libertad, ¿no? Es un espacio donde invito a las personas a expresarse auténticamente, apagando la cabeza, encontrándose con nuestros hombros, nuestros codos, nuestro corazón, y dejando que el cuerpo, a través del baile, del movimiento, empiece a contarnos quiénes estamos siendo. Me gusta esto de disciplina, como si fuese que no es que el ser va a aparecer, como hay algo de poner la intención de que aparezca, ¿no?, o ayudarlo, como que haya una disciplina en buscarse uno mismo, no tan frenéticamente y desde la mente, sino esto que tiene que ver. Hay algo que me dijiste esa vez que hice la clase, que fue, pero te lo voy a pedir que lo digas vos, que lo dijiste muy bien, que es como si el cuerpo hablara las sensaciones, o como las sensaciones que uno tiene o los sentimientos los habla mucho mejor el cuerpo que la mente. Sí, como yo siempre digo que los pensamientos son las voces de la mente y las sensaciones son las voces del cuerpo. Y quizás en algún momento de mi vida empecé a cuestionar por qué yo respondía mucho más a las voces de la mente y no a las voces del cuerpo. Encontraba que mi corazón se aceleraba o tenía cosquillas en la panza ante situaciones y experiencias que tenían muy poco espacio en mi vida, y que yo disfrutaba de esas sensaciones, de tener esas experiencias en el cuerpo, pero que mi vida transcurría en escenarios donde a mi cuerpo le faltaba impulso y vitalidad. Como yo siempre digo, como que me sentía un poco intensa, es la frase, pero como muerta en vida. Y como te dije antes, hace poco leí una frase que a mí me atravesó también, que es de Silvino Campo, que es: si tengo un corazón es para que arda. Y conocí ahora esta frase, pero tengo esta sensación que siempre desde chica tuve ese anhelo y esa curiosidad y necesidad de sentir que mi cuerpo se sienta vivo, vitalizado. Y sobre todo porque creo que es una sociedad que tiende como a racionalizar y a mentalizar las cosas, pero cuando el cuerpo habla, cuando el cuerpo enferma, cuando el cuerpo está cansado, o cuando la tristeza o el vacío, cosas que también hoy, ¿no?, en este exceso de información, de redes también, que a veces uno está como muy en poco movimiento, pero no en un movimiento de caminar, sino en un movimiento de abrir un poquito más para que aparezca algo que quedó muy adentro, ¿no? El cuerpo termina como siendo más fiable, creo, que la mente, porque la mente uno inventa muchas historias, ¿no? Exactamente, construimos creencias, heredamos patrones de pensamiento, y yo siento que el cuerpo no miente, que el cuerpo da señales,
Digo, lo siento, lo creo y creo que es así, esto de decir, la enfermedad o se nos arrebata una emoción o lloramos, digamos, por supuesto podemos controlar, no llorar, podemos controlar ciertas sensaciones, pero cuando está acá, si hay algo que no miente, es esto. Y yo decidí, como en algún momento de mi vida, ok, yo quiero escuchar más esto. Me incomoda, me hace salir de mi zona de confort. Yo tenía una vida completamente distinta, trabajaba en una empresa y decidí mudar la piel, o sea, decidí transformarme y seguir esta voz y eso me implicaba asumir riesgos de los que estoy feliz, ¿no? No es que todos mis días son buenos o malos, pero que le dio sentido a mi existencia. Y un poco más de eso, como que yo siento que en algún momento declaré que yo quería tener una vida memorable, pero no memorable para el mundo, sino como quiero dejar mi propia huella para mí, para mis hijas, para como hacerme responsable de mi estar en el mundo. Eso. También cuando uno es madre, no me decías afuera de cámara, también para irme de casa, necesito irme de casa y dejar a mis hijas, que la verdad es que es como un momento súper preciado que uno tiene, bueno, que algo me dé sentido, ¿no? Y me gusta esto de decir, ahora me gustaría así, capaz hablar, podemos caminar un poco y que me cuentes qué es, que le cuentes al otro, yo ya sé, qué es esta técnica de los 5 ritmos, que me parece, no sé, estamos acá, ¿no? Con este sonido de río lindísimo, y vos haces como varias etapas también, donde uno podría hacer, bueno, ¿esto qué sería esta calma? ¿Sería como el final? ¿Sería el inicio? ¿Sería más el final cuando recogemos? Mira, quizás es paradójico, pero diría que el agua, el río, que ahora seguramente lo vamos a poder ver, es el momento quizás de mayor intensidad en esta etapa de los 5 ritmos que representan un ciclo creativo, porque viene a representar el caos, en el sentido que el agua no tiene forma y lo que buscamos en el ritmo caos es desarmarnos de nuestras formas conocidas, de nuestros patrones, de nuestro movimiento lineal, direccional, como para derretir nuestros límites. Viste que el agua, be water my friend, el agua se acomoda al envase en el que está. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros queremos realmente desafiarnos y encontrarnos con nuestro propio ser y nuestro propio movimiento, tenemos que perder las formas conocidas y también digo, romper los patrones, romper las creencias que nos limitan y el agua nos recuerda eso, que estamos cambiando y que podemos cambiar de forma y que nos hacemos más suaves, más blandos. Para el que está del otro lado, lo que es importante es esto, es que es una clase que dura 1 hora, que a veces vos haces 2 clases seguidas, como 2 olas. Dura 2 horas, dura 2 horas. La tradicional, que pasamos por 2 olas, que es atravesar estos 5 ritmos. ¿Y cuáles son los 5 ritmos en cada ola? Porque es una clase donde de verdad, ¿no? Transpirás, te pasa de todo y cuando terminás la primera ola decís, ahora voy a arrancar la segunda, bueno, y ahí vas a otra profundidad, ¿no? Es el fluido, el staccato, el caos, el lírico y la quietud. Y lo llamamos olas porque tienen esta forma. Mi trabajo tiene que ver con hacer una curaduría de música que acompañe el poder entrar en ese proceso de investigación, ¿no? Y empieza suave, empieza a crecer en intensidad, llega al caos como la cresta de la ola y luego empieza a bajar hasta desaparecer. Y son 2 olas, una clase habitual, porque lo que buscamos es ir quitándonos capas y capas y capas y capas para llegar a eso que nombraste al principio como lo esencial. ¿Qué es esto que está dentro mío hoy acá? ¿Sí? ¿Qué es eso que mi cuerpo está expresando hoy? Que eso requiere, venimos de nuestro día de trabajo, discusiones, conflictos, ruido, bocina, requiere de un tiempo para ir de alguna manera desnudándonos, ¿no? O quitándonos lo que nos sobra para encontrarnos. Bueno, caminamos a la vera del río, dale, y contamos más de qué se trata esto de 5 ritmos. Vamos. Para el que está del otro lado y dice, bueno,
Pero ¿de qué se trata esto, no? Es una clase de baile, dice uno, es una clase, algunos dicen es una meditación en movimiento. ¿Para qué serviría, ¿no? En esta cosa de búsqueda, no tanto servir, pero sí a uno mismo hacer esta clase o al menos probarla y explorarla, ¿no? Sí, sí, para mí sirve para buscarnos a nosotros mismos y con suerte encontrarnos. Y sí, es una meditación en movimiento, ¿no? En el sentido que la meditación nos lleva a un estado de presencia, de aquí y ahora, ¿no? Pero es lo que buscamos de alguna manera es que el cuerpo se mueva más rápido de lo que podamos pensar, ¿no? Como claro. Desafiar a la razón para bajar acá, a la tierra, al cuerpo. Sí, creo que si uno se pone a pensar, ¿no? Hoy que está tan de moda o en boga y sobre todo post pandemia, ¿no? Esto de encontrarse uno mismo, ¿qué tiene sentido para mí, ¿no? ¿Para qué hago lo que hago? Empiezan a estar más estas preguntas sobre la mesa y hay muchas formas de llegar, ¿no? Y la mente, empezamos a darnos cuenta que a veces nos lleva más a un laberinto que a un lugar de mayor claridad y capaz el cuerpo, ponerlo en agenda en el sentido, y no tanto gimnasia, que puede estar buenísimo, pero busco otra cosa, sino esto como una herramienta de autoconocimiento o de exploración o de que aparezca algo, alguna emoción que tal vez está ahí media escondida y no puede salir. Cuando vos rompés, como que algo aflora. Sí, como cuando moves el cuerpo, no solo moves el cuerpo físico, sino que moves tus emociones, moves tus pensamientos. Y yo siempre digo que cambiando la manera en que me muevo, puedo cambiar la manera en que pienso, que siento y que actúo. Y es una práctica que te propone desde el comienzo que sos suficiente. Entonces, en este sentido, uno llega a la clase y no tiene que responder al movimiento de otros ni copiar otros movimientos, sino que por supuesto hay una guía a través de la música y de mi voz, pero se trata todo el tiempo del desafío de encontrarte con tu propio ritmo, con encontrar qué movimiento tengo disponible hoy y también de desafiarte a través del movimiento. Lo que hablábamos antes, tiene que haber una voluntad de ponernos en movimiento. Y a medida que va avanzando la clase, tenemos esa posibilidad, ¿no? de también ver cómo cambia entre lo que creo que es posible para mí y lo que mi cuerpo me está contando, lo que es posible, ¿no? Esto que vos decías, cuando son 2 olas, termina la primera ola y la gente queda en el piso luego de estar bailando durante 50 minutos, de manera algunos intensamente. Yo siempre les digo, es como, no escuchen ahora a la mente porque la mente les van a decir que ustedes no pueden más. Sí, eso me decía la mía. Claro, no puedo más. Pero si vos te entregás ahí a ese momento y a tu cuerpo, y no solo eso, sino que entendés que todo es un proceso y que vos no tenés que empieza la música de vuelta a salir a bailar, sino respirá, escuchate, sentí, haz un movimiento suave que acompañe a tu sentir en este instante y te entregás al asombro de lo que puede suceder. No escuchando esto. Sí, como otra forma de diálogo, ¿no? Como empezar a dialogar más a veces con el cuerpo y no con la mente que dice, bueno, esto ahora tenés que arrancar de esta forma o tenés que hacerlo de esta forma y capaz que el cuerpo dice, para, me dejás. Sí. Y vamos apareciendo, ¿no? Total, y es como entregarnos a un juego, ¿no? Como la mente también busca la seguridad, busca lo que sabemos hacer. Y esta práctica te invita a todo lo contrario, si generamos un espacio seguro donde vos te puedas sentir libre de representar a tu verdadero yo. Y en mi vida y en mis elecciones y en mi camino de vida, yo siento que va por ahí. Lo que yo quiero cultivar constantemente es lo auténtico. Y de acá me cuesta. Entonces voy acá y me pongo a bailar y suelto la cabeza y muevo el cuerpo y de repente, empecé así, pero ahora, mirá mis brazos, como me empiezo como a imaginar y a dibujar con el cuerpo lo que la mente me pide que no, o tiene miedo, o le da vergüenza, o quiere agradar a los otros, y ahí me pierdo de mí. Y cuando me pierdo de mí, pierdo mi libertad.
Entonces como que yo encontré un espacio para ser libre y mi desafío diario es poder que ese ser que aparece en un espacio de baile seguro, donde bajo la luz, donde pongo música que a mí me conmueve y me mueve, donde hay otros cuerpos en esa misma intención de movimiento, es más fácil que aparezca. Ahora, ¿qué pasa cuando termina la clase, salgo, vuelvo a casa, están mis hijas, o tengo que interactuar con un montón de personas que no están en la misma que yo? ¿Cómo hago para que ese ser aparezca en mi mundo cotidiano? Disciplina, como vuelvo a la disciplina que me permite ir moldeando mi cuerpo en ese sentido. Y además me parece que cuando ya empezó o ya apareció en vos una cierta energía, el cuerpo ya tiene registro de una cierta energía que uno también, como vos decías antes, podés volcar después en tu vida, decir, bueno, mentalmente no sé cómo, pero una energía que sí sentí la puedo llevar, no sé, a mi trabajo, la puedo llevar a mis vínculos. Hay algo energético que apareció, que eso ya es un lenguaje que apareció por otro lado. El que está del otro lado dice, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Vos ya empezás a hablar y te empezás a mover. Contanos un poco, o mientras hablas, para que el otro pueda ver cómo es esta guía que vos hacés. Primero me consta que la música es lindísima, que hay como una curaduría de la música para acompañar cada una de estas olas, pero ¿cómo serían estos 5 ritmos y cómo vendría a ser la energía de cada uno de estos 5 ritmos, si tuvieras que representarlos? Menuda tarea le pongo, ¿no? Acá, en este día. Bueno, primero contar nuevamente que los 5 ritmos representan un ciclo y un proceso creativo y de transformación, ¿no? Gabrielle Roth, la que creó esta práctica en Nueva York, lo que le bajó, por llamar de alguna manera, la información de que todo proceso pasa por 5 ritmos. Todo proceso empieza con un inicio, que es el fluido, que no tiene principio ni fin. Por eso me voy a sacar esto, sí, permiso. Yo te agarro. Por eso los movimientos, Mary, si querés acompañarme, no son definidos, sino es como inicio, entrego mi peso a la tierra y empiezo como a sentir mi cuerpo y mi movimiento, como que me voy descubriendo. Y después viene el staccato, que es la forma a que yo le doy a esa energía. Y es como la tarea que tengo de salir al mundo con mi propia energía. Por eso el movimiento es lineal, ¿sí? Y dibujamos ángulos rectos porque lo que busco es dirección de esa energía. Como cuando uno le pone forma, ¿no? A las cosas tenés que empezar a encauzarlas y ponerle tengo forma. Una idea, la descubro, la siento, era por acá, no sé, y empiezo a descubrir mi idea y después le doy una forma, la expreso. Pero cuando le empiezo a expresar, me empiezo a encontrar con bordes que limitan esa expresión y que siento que tengo que trascender. Entonces viene el caos. El caos donde es tengo muy que arriba. soltar y ablandar cada parte de mi cuerpo para terminar de encontrarme. Y para dejar que salga en el lírico lo que es esencial en mí, lo que es auténtico. Hasta llegar a la quietud donde el movimiento se va haciendo cada vez más lento y se impregna de presencia, que implica cerrar el ciclo y el proceso y destilar la sabiduría de toda esa experiencia. Por supuesto que ahora lo estoy haciendo en 1 minuto y medio. Sí, pero wow. Brenda, es impresionante. Bueno, pero me gusta eso porque yo te miraba y de repente digo, del otro lado, tal vez, vos o yo, es como decís, bueno, ¿cuántas veces este proceso está, ¿no? Está en un vínculo, está en un trabajo, está en algo a título personal, ¿no? Que bueno, uno arranca con algo que empieza a aprender, después le ponemos forma, después esa forma nos ahoga, porque no sé si nos representa tanto, nos limita, entonces volvemos a rompernos, buscamos lo esencial y después ya con lo esencial, ¿no? Con esta esencia, con esto que es propio, como que volvemos un poco como al descanso y a la calma, ¿no? Y te diría como filosofía de vida, que es para mí la práctica de los 5 ritmos, es que me enseñó y me enseña a tener paciencia en los procesos, como cuántas veces iniciamos algo pretendiendo que sea flor,
¿sí? Como iniciamos en el fluido pretendiendo llegar al lírico, que es el ritmo que viene después del caos, entonces abandonamos algo, Claro. una idea, un proyecto, un vínculo, ¿no? Porque iniciamos, no, pero no estoy enamorada de la belleza de... Y entonces como me Sí, sirvió tanto... como que del caos al lírico tal vez hay un momento de desazón, ¿no? Como esta cosa de decir, bueno, uno no entiende el vacío o algo, ¿no? De, bueno, cuando rompes todas las formas, o no todas, ¿no? Pero rompes formas que no sirven. Sí, que no sirven para continuar en ese proceso. Es como la oruga que inicia siendo oruga, se alimenta, se encierra en su crisálida Sí. para iniciar su increíble proceso de transformación. Como me parece que el caos es necesario para desapegarnos de esas formas que ya no nos sirven o que no nos sirven para ese lugar hacia donde queremos ir. Hoy te trajimos una mega destacada, un tema distinto, algo que nos parecía que estaba bueno poner en agenda, ¿no? El cuerpo, el movimiento, llegar a lugares no tanto desde la cabeza, donde siempre se busca llegar a través de meterle más cabeza, y a veces es apagar la cabeza un poco, darle lugar al cuerpo, que el cuerpo es súper sabio, habla otro idioma que tal vez no estamos acostumbrados a escuchar. Así que Brenda Cohen se lanzó a ese camino, y te lo trajimos y te lo compartimos para que vos, si te animás, te mandes una ola o 2 olas de 5 ritmos. Chau, hasta el sábado que viene, no te pierdas, como siempre, Destacados a la medianoche.